Tremenda selección musical para llevarnos a esta conversación. Pronta entrega, sonaba recién con Virus. Y ahora vamos a hablar del libro Desfigurando la Nación, Supervivencias del Deseo en Donoso y Baqués, del investigador Sebastián Cotení. No sé si lo estoy diciendo bien. Está muy bien. Gracias, bravo, Sebastián Cotení Bravo, que nos acompaña acá, doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y que se ha dedicado a investigar en literatura moderna, estudios de género, sexualidades y teoría queer y coeditor del volumen Aquí estoy si acaso me ven, relecturas transhemisféricas en torno a Gabriela Mistral, además de haber publicado artículos y reseñas en importantes revistas académicas. Y este es tu primer libro. Exacto, es mi primer libro. Y está publicado por Ediciones UC y es un libro en donde nos adentramos en dos novelas claves de los 70 en Chile, de dos escritores claves de la segunda parte del siglo XX, que son Donoso y Baqués, y a través de este trabajo, ¿no?, que analiza Casa de Campo y Frente a un hombre armado, Casa de Campo 78, Frente a un hombre armado del 81, empezamos a repensar de alguna manera, estoy haciendo el resumen, las representaciones de la homosexualidad masculina en la literatura. Y quiero partir preguntándote por algo que tanto tu prologuista como tú dicen en el prólogo del libro, y que tiene que ver con, no es que ellos hayan sido innovadores en torno a representar el deseo homosexual masculino, sino que el gran salto que se hace es que aquí se representa en el centro de la burguesía. La homosexualidad había sido presentada como la otredad, ¿no?, como aquello que está en el margen, en el límite o en el extranjero. Hablemos un poquito de esa representación previa antes de llegar a Donoso y Baqués. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Antonella, por la invitación. Feliz y muy emocionado también de estar acá contigo. Y con respecto a la pregunta que me haces, es una excelente pregunta para comenzar, porque precisamente el gran asunto, ¿no?, el gran problema o tema de la disidencia sexual es que, a diferencia de lo que muchas veces creemos, no ha sido simplemente silenciada, sino que hay muchos discursos, ¿no?, que han proliferado en torno a ella, y puntualmente discursos negativos, médicos, ¿no?, que por lo mismo la han relegado históricamente a el margen, ¿no?, medicalizando, patologizando, mejor dicho, ¿no?, y criminalizando el deseo homoerótico. Y justamente lo que José Donoso y Mauricio Baqués hacen en estas novelas es sacarlas de ese margen histórico, ¿no?, margen social, económico, político, racial incluso, y ponerla en el seno de la burguesía, ¿no? Entonces, por supuesto, es interesante ese gesto e importante, más aún en un contexto nacional marcado por la dictadura cívico-militar, ¿no? Uh-huh. Ahora, claro, volvía ahí al tema de la representación, ¿no? Porque, a ver, de hecho ustedes hacen ahí el recorrido y nombran un montón de libros que con anterioridad habían hablado de esto, pero la idea de desfigurar la nación también tiene que ver con desde dónde pensamos la nación y cuál es la voz oficial. Entonces es como, ok, podemos ser tolerantes con esta idea de la diversidad sexual siempre y cuando esté allá afuera, ¿no? Y sea esta gente exótica, excéntrica, en la definición clásica, ¿no? Pero no en aquellos que consideramos el corazón de la patria, ¿no? Y que en este caso está representado por la familia burguesa, por la familia de clase alta, ¿cierto?, que ha construido este país en ese discurso, ¿no? Hablemos de qué pasa cuando entonces estos dos escritores, que además son cercanos a ese mundo, son capaces de detonarlo desde adentro. Sí, es un punto importante, creo, para pensar no solo nuestros anales literarios, ¿cierto?, sino también nuestra historia cultural, social y política de manera mucho más amplia, porque si uno empieza a revisitar la historia, ¿no?, quizás de manera mucho más cercana, por términos temporales, ¿no?, la dictadura cívico-militar, que inicia el 73, pero también desde los inicios de la República, ¿no?, a mediados del siglo, principios y luego mediados del siglo XIX, la nación chilena, y en realidad todas las naciones latinoamericanas, se empiezan a imaginar a sí mismas discursivamente como casas, ¿no?, como grandes familias. De hecho, la figura de la primera dama viene un poco a emular, si se quiere, ¿no?, a representar esa familia simbólica, el padre, el presidente padre, y luego en la dictadura el dictador padre, ¿no? Y es interesante porque esa metáfora de la casa, de la familia, de la nación,
va a ser recuperada por estos autores en un contexto en que esta cobra mayor relevancia, ¿no? En el espacio público y empieza a ser utilizada como un espacio para dejar fuera de la casa, ¿no? A ciertas figuras, a ciertos cuerpos, a ciertos sujetos. Aunque estén en el centro de la familia. Aunque estén en el centro de la familia, ¿no? Y ese es un punto interesante, el espacio que ocupan dentro de la ficción y también dentro de las naciones, ¿no? Claro, además porque empieza a aparecer, yo creo que algo que es tremendamente disruptivo, y que creo que es la palabra adecuada, cuando pensamos en este desorden instalado al interior de la familia. Entonces esta imagen, ¿no? De somos un país limpio y puro, fantasía total, ¿cierto? Somos un país absolutamente heterosexual, fantasía total también. Tenemos esta fantasía de la familia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno de tus vástagos, que va a ser el heredero en ambos casos, ¿no? Te sale con estas cosas, ¿no? Y ahí aparece una idea de poder que es interesante en ambas novelas y que tú también analizas y que tiene que ver con quién castiga. Y es muy curioso que en uno de los casos castiga a un militar, que tiene todo el sentido con el momento en que está escrita la novela, pero en el otro caso castiga al mayordomo. Y ahí me parece que es súper interesante también detenernos en el que resguarda el orden, incluso cuando está en un lugar, se supone, de subyugación laboral a el señorito a quien está castigando. Veamos qué pasa ahí. Sí, con respecto a ese caso puntual, que es justamente el de Casa de Campo de José Donoso, es interesante porque la novela tiene dos esferas, ¿no? Una esfera alegórica, que haría alusión a la dictadura cívico-militar en clave, ¿no? Y cada personaje tendría un correlato en la realidad. Y por otra parte, la historia que se narra propiamente tal, que es la de esta familia aburguesada, de esta familia de la oligarquía criolla. Y es precisamente el mayordomo quien va a censurar a este personaje, quien va a castigarlo verano tras verano, ¿no? En esta casa de campo. Y en el marco de la alegoría que la novela instala, el mayordomo podría ser pensado como la figura de Augusto Pinochet, ¿no? Claro, porque es alguien que venía de un rango menor. Exacto. Y que adquiere poder. Y en ese poder se enloquece, vamos a decirlo de una manera amable. Exacto. Y es interesante también pensar la figura de el dictador como una figura hipermasculina, ¿no? No solo por la tradición castrense, sino también por todo el poder, digamos, asociado históricamente a la masculinidad y a lo masculino, ¿no? El espacio público es el espacio de la virilidad, es el espacio donde las armas han sido dejadas de lado para dar paso a la diplomacia, pero así todo quedan esas supervivencias, ¿no? Esas herencias. Esa idea del poder también. Claro, supuesto. Esa idea del poder que es muy masculina mandatada, ¿cierto? La de la voz fuerte, ¿cierto? La que es absolutamente vertical, la que provee y se hace responsable, eso es muy entre comillas, porque luego veamos lo que ha pasado con los juicios o las investigaciones respecto a derechos humanos, respecto a esa responsabilidad que se supone que es muy masculina. Y todo eso está ahí. Ahora, uno podría pensar que una investigación como esta, Sebastián, que es académica, que es crítica literaria, ¿no? Podría quedar en los límites del mundo, de quienes hacemos crítica cultural, ¿cierto? Que nos interesa este mundo. ¿Por qué tú sientes que es importante, en términos más amplios, la idea de representación literaria? Sí, me parece que la respuesta puede ser doble, ¿no? Por una parte porque lo que estas novelas estarían no solo señalando, sino que reclamando, ¿no? Entre sus lectores es que la literatura tendría algo más que decir y que lo habría dicho mucho antes quizás de lo que otros discursos, ¿no? Como las ciencias o las universidades estaban proponiendo en ese minuto, ¿no? Claro, recordemos que ambas se escriben cuando todavía está sancionado jurídicamente la sodomía. Totalmente, totalmente. Ese es un buen punto, ¿no? Quizás hoy en día, después de la derogación de leyes y de... Que fue reciente, o sea, fue noventero, digamos. Sí. Ese es un buen punto, ¿no? En los últimos 25 años quizás la sociedad chilena ha vivido una transformación que nos hace olvidar lo conservadora que fue y que en algunas cosas sigue siendo, ¿no? Y que está ahí con muchas ganas de volver. Y que
No, exacto, está con muchas ganas de volver. Yo creo que el momento en que este libro sale, ¿no? A la luz es justamente un momento donde los discursos fascistas y neofascistas, ¿no? Y más ampliamente conservadores cobran terreno, y justamente es interesante volver la mirada al pasado, ¿no? Al pasado reciente, para pensar cómo estos autores veían ese problema, ¿no? Esa amenaza, mejor dicho. Y me permito, digamos, esa pregunta, colgarme de esa pregunta para hacer una precisión bien bonita que hacen estos textos, que es que más que enrostrar el castigo, ¿no? O la humillación constante que tales subjetividades que han vivido, ¿no? A lo que es real y que lo denuncian, también le dan un espacio al placer y al goce, porque aún dentro de la más oscura de las dictaduras, ¿no? Podría haber espacio para el placer, para el encuentro, para la comunidad. Y eso es algo que me parece interesante, ¿no? Como para pensar espacios de resistencia y rebeldía hoy por hoy, ¿no? Sí, estaba pensando en el epílogo del libro, en donde tú pones una fotografía de Poirot, de el despertar español, de alguna manera, de las mariposas nocturnas, ¿no? Tal cual. Y ese desafío, ¿no? Y yo he pensado mucho respecto a por qué hay esta fijación en negativo con la diversidad de parte de los gobiernos totalitarios o que intentan ser totalitarios, como lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Porque es esa obsesión con decir que tú no puedes ser lo que tú dices que eres, porque tienes que ser esto. Y claro, hay un ejercicio de poder en la homologación de la identidad, ¿no? Y quizás lo interesante es qué pasa cuando el arte, en este caso la literatura, se resiste y dice, a ver, espérate, pero no tiene por qué ser así. Y desde esa perspectiva, ¿tú qué sientes que ha sucedido con la herencia de Baqués y de Donoso? Sí, es una buena pregunta, porque quizás los últimos 2 o 3 años son autores, el último año en verdad, para ser más exacto, han estado de vuelta en los escenarios de la ciudad letrada chilena, para plantearlo en esos términos, ¿no? Porque se ha reeditado recientemente la obra de Baqués, una obra que era inhallable hasta hace tan solo un par de años atrás. Y lo mismo con la de Donoso, ¿no? Que han vuelto a circular y que reclaman, digamos, hoy en día nuevos lectores que los aborden desde otras miradas, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece interesante, a propósito de la reciente muerte de Mario Vargas Llosa, ¿no? Pensar que quizás Donoso es de los autores del boom. Recordemos que él ocupaba un lugar periférico dentro del boom y muy tensionado, que justamente uno podría pensar está dado por esa masculinidad en crisis, ¿no? Sí. Con esa homosexualidad o bisexualidad, digamos, que lo tenía con un pie dentro y con otro pie fuera de esta cofradía masculina. Pero quizás sea Donoso el más vigente, ¿no? Y el que más tiene cosas para decirnos hoy en día. Y por su parte Baqués, escritor periférico que también conoció y se codió con los autores del boom, a quienes admiraba mucho, estoy pensando en Donoso y sobre todo en Cortázar, ¿no? También viene a ocupar un lugar central, ¿no? En esta revisión histórica que hoy en día se hace del canon literario y cultural, no solo desde los estudios de la disidencia sexual y de género, sino también desde los feminismos, desde los estudios de raza, y también desde los estudios culturales, ¿no? que reivindican a las clases y sectores populares. Sí, estaba pensando que el problema no es el privilegio, sino el problema es no ver el privilegio. Yo creo que probablemente lo que hace Donoso, a quien he leído muchísimas que a Baqués, es cuestionar la fantasía respecto a la burguesía, ¿no? Como esta burguesía limpia y prístina, ¿no? Y él empieza a mostrar todas las grietas. Y eso es muy interesante en términos, uno podría decir, discursivos, pero probablemente una de las cosas que más sigue interesándonos de Donoso también tiene que ver en términos estructurales. O sea, la manera que él escribía, o sea, no sé si hemos tenido algo parecido después de eso. No sé, puedo pensar, Leonard, por ejemplo, me recuerda, ¿cierto? Es como la idea del neobarroco y las posibilidades de jugar con el lenguaje a esos niveles, ¿no? Y cómo el ejercicio literario puede ayudarnos a ponerle nombre a cosas que resultan innombrables. Sí, es un aspecto de suma relevancia, creo, lo que mencionas, porque ambas novelas van a intervenir no solo reescribiendo el pasado como podría haber sido, ¿no? Y no como fue. Por supuesto, el rol de la literatura vendría a ser ese, ¿no? Pero lo van a hacer en términos narrativamente amanerados, por plantearlo de un término, ¿no? Que
¿Qué quiero decir con ello? Van a proponer una prosa amanerada. Y ¿no? barroca. Una Además prosa barroca. que como tú lo dices al inicio del libro, tiene mucho que ver también con los espacios que habitan, esta idea del terciopelo y la borla, ¿cierto? Y el dorado y estos salones, ¿no? La entrada de estos personajes con todo su amaneramiento a un salón que es de por sí amanerado. Totalmente. Yo creo que ahí hay un aspecto a destacar igual, que tiene que ver con que estos autores se distancian ideológicamente de la burguesía y de la élite, pero al mismo tiempo se ven seducidos por esa estética, ¿no? Que podría ser repensada en términos camp, ¿no? Sí. Que de hecho ahuecan y desfiguran, pero al mismo tiempo que los seduce en los términos de una mascarada que podría estar indicando no ya un privilegio, sino una fantasía no de clase, sino sexual, ¿no? Y es interesante que retomen esa figura porque impugnan a la élite parodiándola, ¿no? En sus propios códigos, quiero decir. Y de ese modo, y un aspecto central, ¿no?, de este libro, releen la novela, la gran novela fundacional chilena que sería El Martín Rivas, y dialogan no con Martín y Leonor, sino con Agustín Encina, ¿no? Claro. El hijo afrancesado, por no decir amanerado, de la élite. Que es una bonita manera de ponerlo, ¿no? Exacto. En tanto también funcionan como o sea, no es que no estuviera sinónimos. ahí, no es que no estuviera ahí, no es que no existieran estos personajes ya en la burguesía, en la época de Blesgana, sino que vamos a vestirlo de otra manera, que sea menos disruptiva. Exacto, y al final de la novela terminan casándolo, el narrador termina casándolo, ¿no? Con una muchacha para levantar toda sospecha. Y para que todo el mundo quede tranquilo. Luego que los lectores y lectoras de época queden tranquilos. Me gusta a cual. mí la idea de intranquilidad a la que nos somete Baqués y Donoso y a las que nos ayuda a mirar Sebastián Cotení con Desfigurando la Nación, Supervivencias del Deseo en Donoso y Baqués. Felicito a Ediciones UC por la publicación de este libro. Muchas gracias por hacérmelo llegar, muchas gracias por tu interés en esta conversación también, Sebastián, por invitarme a que habláramos de este libro antes de que yo tuviera espacio para hablar de este libro, así que gracias. Gracias a ti. Gracias nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos para hablar de los días de los patrimonios a través del ejercicio que va a estar sucediendo acá en la Facultad de Artes, especialmente en la Escuela de Música UNIAC.